Ok. Bueno, como comentaba Nelly, pues hoy le traemos un caso donde aquí, que se realizó aquí en Venezuela y donde pues aplicamos la metodología BIM, no solo a lo largo del diseño, tanto de ingeniería básica como de ingeniería de detalle del proyecto, sino que también se nos fue contratado para ciertos usos en la ejecución o la construcción del mismo, ¿no? Tal como comentó Nelly, es un local de comida rápida que ya está, pues, eh, ejecutado y que, pues, hoy traemos esta experiencia, ¿no? Entonces, se basa en un modelo BIM para la etapa de la construcción. Mi nombre, como lo comentó Nelly, es María Fernanda Guevara. Soy ingeniero civil egresada de la Universidad de Carabobo y pues actualmente desempeño roles de coordinación y gestión de proyectos BIM, tanto para Abstract como pues para otra empresa con la que trabajo, ¿no? Para poder entrar en el contexto de lo que nos solicitaba el cliente y de lo que implicaba el desarrollo del proyecto bajo una metodología BIM, pues vamos a conocer esos objetivos del proyecto que nos permiten definir también pues, los distintos usos que vamos a afrontar, ¿no? Dentro de la ejecución o del desarrollo del proyecto, para poder cumplir con los requerimientos del cliente, ¿no? Entre los objetivos del proyecto estaba lo que era generar una base de información confiable, generando un modelo BIM que integrara todas las disciplinas para la evaluación, coordinación y ejecución del proceso constructivo de una remodelación para uso comercial. Esto permitirá detectar de manera temprana las inconsistencias, interferencias que puedan afectar el proceso de construcción y generar estimaciones de cantidades confiables para la ejecución de obra. Asimismo, desarrollar un modelo as-built que contenga los cambios generados durante la construcción. Entonces, cuando vemos este gran objetivo del proyecto, pues podemos empezar a analizar y desglosar cuáles son los usos BIM para los que estamos siendo contratados, ¿no? Muchas veces el cliente, que también lo conversábamos el jueves, como dijo Nelly, en esta parte, en este en vivo que hicimos de mitos y realidades BIM, muchas veces el cliente, como son primeros proyectos, como no tiene conocimientos de BIM, pues no sabe realmente cómo hacer los requerimientos de información, ¿no? Que es una parte súper importante o vital en el ciclo de vida del proyecto, porque es como el hito para dar inicio, ¿no? Y que nos define a nosotros como entes contratados esos pues, requerimientos de información, para qué el cliente necesita y quiere el modelo BIM o este proyecto bajo metodología BIM. Y nos va a permitir entonces definir esos usos y definir las estrategias. Sin embargo, cuando el cliente pues no tiene mucha experiencia en eso, uno siempre pues por supuesto hace una conversación inicial, va ahondando en los temas que le interesa resolver y permite pues definir, como vemos, estos objetivos del proyecto. Vamos entonces también a revisar cómo desglosamos entonces esos objetivos específicos, ¿no? Los objetivos específicos para este proyecto eran entonces, dado ya como vimos el objetivo general, diseñar las especialidades de sistemas sanitarios, eléctricos, voz y data, mecánica y contraincendios que conformarían el proyecto, recomendar materiales de construcción que cumplan con criterios de sostenibilidad. Esta empresa está buscando, pues, dentro de sus estandarizaciones también, trabajar en Venezuela con materiales que le permita
garantizar ciertos criterios de sostenibilidad. Entonces, querían como un proyecto, empezar como con proyectos pilotos que estuviesen desarrollando en los últimos meses, de aplicar, de ir buscando materiales en Venezuela que cumplieran con estos criterios de sostenibilidad, ¿no? En el punto anterior hablábamos de las especialidades, había que desarrollar todas las especialidades. Lo que era arquitectura era desarrollado por su equipo de diseño del cliente, y nosotros lo que recibíamos era como los inputs y bueno, lo modelábamos en 3D. En cuanto a la estructura, pues no había grandes cosas que hacer, sino simplemente eh, era un local que ya existía, entonces lo que teníamos que hacer era el levantamiento del local en sí, ¿no? Como tercer objetivo, tenemos lo que era desarrollar los modelos paramétricos de información 3D por disciplina. Es decir, en el primer ítem hablamos de que hacemos el diseño, quiere decir que el equipo de nosotros estuvo conformado por especialistas, lo que se llama especialistas BIM, como un rol de especialistas BIM, que hacían pues todo el diseño, tanto de la ingeniería básica como de la ingeniería de detalle, y posteriormente pues teníamos también que afrontar en las herramientas de modelado BIM 3D el modelado paramétrico de todas las disciplinas y con la información pues requerida para los distintos usos de ese modelo, ¿no? También tenemos lo que es verificar y solucionar interferencias entre disciplinas, es decir, coordinar todas las especialidades que estuviesen involucradas dentro del proyecto para poder solucionar esas interferencias que durante el desarrollo de la ingeniería de detalle de los proyectos, pues pueden suscitarse, ¿no? También recordemos que entonces es un local que ya tenía como toda su estructura, pero también tenía ciertos servicios, ¿no? Que ya pertenecían al centro comercial y al local comercial. Entonces, teníamos que conocer esas condiciones existentes para saber cómo empalmarnos en lo que ya existía o cómo desmantelar lo que no íbamos a utilizar y de que no hubiesen interferencias con la estructura, ¿no? Como punto siguiente teníamos de objetivo mejorar la coordinación de los proyectos, integrando el uso de los modelos BIM en los procesos de coordinación y avances del mismo. Bueno, va ligado al objetivo anterior. Cuantificar las cantidades de cada especialidad para generar partidas de obra. Vimos que dentro del objetivo general y de lo que esperaba, lo que requería el cliente, era que por cada una de las especialidades pudiésemos tener las cantidades a ejecutar para que ellos pudieran poder presupuestar cada una de las disciplinas, ¿no? Y como último, generar el modelo as-built de cada especialidad para elaborar planos as-built. Es decir, que ellos requerían para la ejecución de la obra tanto las cantidades para presupuestar como posteriormente poder tener un modelo ágil, ¿no? Normalmente aunque estemos desde la fase de ingeniería básica y de detalle y se haya modelado todas las disciplinas se hayan verificado y coordinado, pues todas las interferencias se han solucionado. Sabemos que en obra pues suceden cosas. Puede ser que cuando se esté ejecutando los materiales que se hayan especificado, los equipos, por alguna razón no estén disponibles, entonces haya que hacer algún cambio y esto, por supuesto, pues puede cambiar el espacio, bueno, por supuesto, las especificaciones. Puede ser que a la hora de realizar un vaciado, realizar alguna... algún servicio, porque era un local comercial existente,
que no se hubiese podido detectar en un levantamiento de condiciones existentes y se encuentre en el momento y haya que evitar esa interferencia. Entonces, hay muchas cosas que suceden y que el modelo inicial, pues, no es que va a ser la réplica al final de cómo quedó construido. Entonces, por eso es vital importancia estos modelos ASBIL y tener, pues, los levantamientos minuto a minuto, por llamarlo de alguna forma, de lo que está sucediendo en la ejecución, ¿no? Como problemáticas iniciales, cuando empezamos a abordar el proyecto, es que, como comentaba inicialmente, este era un primer proyecto bajo metodología BIM para el cliente, ¿no? Entonces, bueno, como también conversamos el jueves, hay como muchos mitos y realidades. El cliente a lo mejor viene con una idea distinta a lo que el proyecto pues puede aportar. Entonces, siempre es de vital importancia en estos casos cuando por parte del cliente está como enamorado de la idea de probar, ¿no? De desarrollar un proyecto bajo metodología BIM, pero no tiene a lo mejor los conocimientos completos sobre las ventajas, sobre en realidad lo que se puede hacer, como aterrizar en lo que se puede desarrollar de acuerdo pues a los alcances, de acuerdo al presupuesto, al equipo de trabajo, a las condiciones, ¿no? del desarrollo del proyecto. Entonces, em, eso obviamente siempre es un desafío que hay que saber pues afrontar y orientar siempre al cliente, ¿no? En lo que está solicitando, en lo que se puede lograr, en lo que va a obtener en los entregables, para qué lo va a utilizar o cómo lo va a utilizar, ¿no? Siempre hay un poquito, siempre allí de un acompañamiento, tiene que haber un acompañamiento y una capacitación para este cliente, ¿no? Como segunda problemática teníamos tiempos acotados para diseño de especialidades e inicio de la construcción. Ellos cuando nos contratan ya tenían como un cronograma de acuerdo pues a su casa matriz de cuándo tenía que ser pues la inauguración de este local comercial y eran tiempos súper cortos, un proyecto que tiene bastante envergadura porque pues todas las disciplinas tienen una importancia vital, ¿no? Como para el funcionamiento correcto de este centro de comida rápida, aparte pues de los permisos que se requieren y poder también estar en el tiempo de la inauguración, ¿no? Entonces, esto era un desafío que había que vencer, ¿no? Teníamos también que ellos, aunque se encuentran en Venezuela, su casa matriz se encuentra en Ecuador. Entonces, todos los diseños, ¿no? Sobre todo del punto más importante de ellos, o sea, o de la zona más importante de ellos, que es la cocina, debía ser pues aprobado por esta casa matriz, ¿no? Entonces, muchas veces había una dilatación, ¿no? de tiempos entre que el equipo de aquí de Venezuela proponía algo, nosotros en la ingeniería básica hacíamos la distribución para poder tener también, o sea, ese acompañamiento con el 3D, que siempre los planos, plaza planimetría 2D, 3D, pero que te da como una visión también más sencilla a la hora de afrontar una reunión para pues poder visualizar mejor y tomar mejores decisiones. Entonces nosotros hicimos ese acompañamiento, hacíamos a lo mejor la distribución que ellos nos comentaban, como les decía, el equipo de diseño de arquitectura era de ellos y luego tenía que ser aprobado, entonces había como un tiempo allí considerable, ¿no? Y que ya sabemos que teníamos los tiempos acotados. Y todo esto sucede, bueno, porque, como les comentaba, su zona vital era la cocina, que tenía que estar diseñada de forma que los tiempos entre una estación y otra
fueran los más cortos, que la movilidad, la seguridad. Entonces, por eso eso era como que lo más importante y lo que tenía que estar siempre pues aprobado por esta casa matriz, que era donde estaban como los expertos en este ítem, ¿no? Como siguiente problemática teníamos, bueno, cambios de criterios de diseño por parte de la empresa por nuevas políticas. ¿Qué sucede? Que en ese momento hubo como justamente hubo como un cambio de lo que normalmente se hacía en las distintas sucursales que ya estaban ejecutadas o que ya estaban diseñadas. Y hubo como muchos cambios de criterios que también venían también a partir de la casa matriz. Entonces, esa distribución inicial, que normalmente era lo que se realizaba, pues hubo como tres, cuatro cambios importantes, ¿no? Como quinto problemática, teníamos espacios limitados en el área de la cocina en cuanto a altura. Recordemos que el local comercial ya estaba ejecutado, o sea, ya existía. Esto teníamos que adaptarnos a, pues, a las condiciones existentes. Sin embargo, en lo mismo que hay ciertos criterios, ¿no? Para tener comodidad, confort, seguridad, la movilidad requerida en el área de la cocina, pues ellos tenían establecidos unas alturas, una altura eh, como reglamentaria y había ciertos puntos donde no se podía cumplir por unas vigas que existían, ¿no? Aparte que estaba dominado, por supuesto, por las aguas residuales, las aguas negras, ¿no? Que tenía que tener todo un sistema para la limpieza y ese era como que el que nos daba la cota inicial para luego hacer el sobrepiso y bueno, calcular la altura con respecto al cielo falso. Entonces, bueno, eso también fue una problemática que tuvimos que abordar durante el diseño de la ingeniería básica y posteriormente de detalle, ¿no? Teníamos también, bueno, las limitaciones por condiciones existentes. Como les comenté inicialmente, pues la estructura ya estaba hecha, pues habían que si el chaff de la extracción estaba en un sitio, que tuberías que existían, porque ese local también era de otra cosa, entonces como que no había compatibilidad. Las distintas tomas, que sí, de contraincendios, eh, del agua, del local comercial. Hubo muchas condiciones a las que nos tuvimos que adaptar. Como séptimo punto tenemos la estandarización de equipos con respecto a otras sucursales, pero con poco acceso a la información. Normalmente los proyectos se desarrollaban de la misma forma como lo hicimos nosotros. Era arquitectura de ellos que hacía toda la distribución y ellos contrataban empresas o especialistas, ¿no? Que por el- la parte de electricidad, la parte de sanitarias, ¿no? Individualizada, la parte de clima, el que la parte de corrientes débiles, o sea, estaba todo como por subcontratos para estos calculistas y entonces cada uno pues desarrollaba su parte, los equipos dependiendo de la especialidad pues eran adquiridos por uno u otro subcontratista a la hora de la ejecución y no teníamos pues completa la información, ¿no? De estos equipos que, aunque eran estandarizados, siempre iban a ser, la procura era individual, repartida entre los distintos profesionales. Como punto 8 tenemos equipos de especialistas BIM ubicados en distintas ciudades y países. Nosotros, como Astra, cuando formamos el equipo de especialistas para abordar el proyecto, pues todos estábamos
ubicados en distintas zonas, ¿no? Los que estábamos en Venezuela, algunos estaban en Caracas, yo que estoy en Valencia. Teníamos unos profesionales que estaban en Ecuador. Entonces, bueno, este era un desafío a solucionar, ¿no? Como noveno teníamos el cliente, no contaba con una base de partidas para presupuesto, aunque uno de los alcances es que nosotros le presentáramos la información, la cuantificación de cada una de las especialidades para posteriormente ellos hacer el presupuesto, pues no tenía, y aunque más o menos los trabajos siempre son los mismos, ellos no contaban con una base de partidas, entonces pues nosotros teníamos que solucionar este problema, ¿no? Y como último, bueno, que a la hora de abordar la obra, sabíamos que nos íbamos a enfrentar a subcontratistas en obra que no tenían experiencia con proyectos BIM, ¿no? Y cómo abordarlos a la hora de la construcción. Y recordemos que uno de nuestros usos era generar un modelo ágil, ¿no? Entonces, era algo que sabía que teníamos que afrontar y resolver, ¿no? Entonces, ¿qué soluciones implementamos en cuanto a la poca experiencia, o sea, a la poca experiencia del cliente con respecto a los proyectos BIM? No había desarrollado nunca un proyecto de esta forma. Bueno, tuvimos que abordarlo, como comenté inicialmente en ese punto, con reuniones explicativas de los beneficios de proyectos BIM, de los procesos y estrategias aplicados para el desarrollo del proyecto, ese acompañamiento en cuanto a cómo utilizar la información que está contenida dentro de los modelos en las distintas fases del ciclo de vida del proyecto, es decir, desde la ingeniería básica, de detalle, las cuantificaciones, los planos, luego en la construcción, en el modelo as-built, cómo utilizarlo, ¿no? Ese acompañamiento, como decía también, es como un poco de capacitación también de cómo vas a utilizar, qué herramientas BIM puedes utilizar, cómo moverte dentro del modelo, cómo consultar información. Entonces, de esa forma, pues, alimentar de conocimientos y de información a las personas involucradas por parte, pues, del cliente, ¿no? En cuanto a esas decisiones del ajuste, ¿no? De la distribución en la cocina y también en las otras áreas, porque también se aprobaba en las otras áreas. En cuanto al modelo BIM, nosotros estuvimos desarrollando una ingeniería básica que permitía la distribución, mostrar la distribución de estos equipos, aportando también vistas 3D, planimetrías que permitiesen evaluar las diferentes propuestas para, por supuesto, el apoyo en la toma de decisiones en esas reuniones, ¿no? Que nosotros pues no participábamos, era algo del cliente con la casa matriz, pero que obviamente con estos recursos les permitía tener una mejor visual y mejor información para tomar decisiones, ¿no? Luego, con todos estos continuos cambios que les comenté que vinieron inicialmente en el proyecto, pues tomamos la decisión de hacer y que igual el tiempo sabíamos que era acotado, es decir, que tampoco es que podíamos darnos el lujo de esperar hasta el final de que todo estuviese resuelto para comenzar a diseñar. Entonces lo afrontamos de forma que hicimos diseños de ingeniería básica de las especialidades principales, o sea, de las especialidades que en este caso del proyecto eran vitales, ¿no? Para la toma de decisiones de la distribución, para que nos daban ciertas cotas o ciertas definiciones, ¿no? Dentro del proyecto. Y era arquitectura en cuanto, por supuesto, a toda la distribución de los equipos de la cocina que les comenté que tenía que cumplir con unas ciertas condiciones de confort, de seguridad, de movilidad. Entonces, había que asumir la arquitectura, obviamente también un poco a veces del diseño, o sea, del diseño de interiores, porque
había que tomar decisiones en cuanto a los revestimientos, entonces se abordó de esta forma, tipo ingeniería básica, ya más hacia un poco de detalle, ¿no? Y clima y sanitarias porque eran los que tenían que ubicar primero los equipos más, de más volumen, entonces era lo que nos definía también ciertas condiciones de espacio y sanitarias también, porque, como les comenté, que el punto más importante era la cocina y que teníamos también limitada la altura con respecto a donde iba a quedar el cielo falso y todos los equipos y instalaciones que iban a pasar por allí. Sanitarias, pues me daba la cota final, ¿no? De inicial y final de todo lo que eran las aguas residuales que iban a estar por debajo del nivel de piso terminado. Entonces, esto me definía el sobrepiso porque tenía que haber unas caídas hacia unos canales de drenaje para la limpieza del lugar. Y luego, entonces, esa cota de las tuberías, el sobrepiso específico con una caída, con un espesor, para luego tener el nivel de piso terminado y de esa forma saber qué luz me quedaba dentro del nivel piso terminado al cielo falso, pero habían ciertas vigas por allí que molestaban y había que solucionarlo. Entonces, se abordó de esa forma, ¿no? Diseños de ingeniería básica para todas estas especialidades, de forma de que cuando ya quedara todo más o menos coordinado, definido y establecido, pudiésemos abordar todas las demás especialidades como electricidad, contraincendios, corrientes débiles también, o sea, toda la parte de voz y data, que lo conocemos aquí como voz y data, etcétera, ¿no? Entonces, esto nos permitió, por supuesto, ir nosotros mitigando un poco lo corto del tiempo. También hablábamos de que por problemas de coordinación pues, internas del cliente con los subcontratistas, con la gente de procura de los equipos, no se tenían, aunque eran estandarizados, no se tenía gran información de los equipos. Entonces, tuvimos que nosotros abordarlo. Y por supuesto, hicimos la solicitud, había un poco, estaba un poco ralentizado esa comunicación, entonces, pues nosotros afrontamos esto como ir a visitas, el equipo de diseño fue a visitas a sucursales ya en funcionamiento para el levantamiento de información de esos equipos en cuanto a los seriales, en cuanto a su distribución. em, Ellos tienen también una parte de todo el tratamiento de aguas, entonces ver cómo lo habían resuelto y con qué equipos lo habían afrontado. Una parte de energización, ¿no? Cuando hay problemas de electricidad, entonces ellos no pueden quedarse sin electricidad, tienen equipos especiales para afrontar esa condición. Entonces, bueno, fuimos a ver la parte de la seguridad también, de los turneros, o sea, toda esta información. La fuimos levantando también de esa forma y luego cotejando con el equipo del cliente, ¿no? De diseño del cliente. Luego, lo que comentábamos de que todo nuestro equipo de diseño, de todos nuestros especialistas BIM, se encontraban en distintos puntos de- de ubicación geográfica. ¿Cómo lo podríamos afrontar? Recordemos que justamente la metodología BIM está ligada uno de los hitos importantes es que, o los puntos claves, es el trabajo colaborativo y tenemos muchas herramientas que nos permiten trabajar sin estar en el mismo espacio físico de forma colaborativa, coordinada, ¿no? Para eso justamente también nos preparamos en ciertas soluciones y herramientas para poder afrontar esto, ¿no?
Entonces, cómo lo solucionamos nosotros? Bueno, mantuvimos reuniones de coordinación, teníamos un medio de comunicación como al minuto, donde siempre estábamos comunicados de los cambios que María estábamos Fernanda, haciendo, ¿sí? María Fernanda, disculpa, un punto importante aquí que hay es acotar, que para poder como que sobrellevar estos retos y poder cumplir, se establecieron los protocolos de modelado y los protocolos de diseño, ya que como dice bien María Fernanda, todos estábamos en lugares distintos, necesitábamos establecer una comunicación de alguna manera y eso se hizo a través de los protocolos de trabajo, de los diferentes protocolos. Adelante, ¿verdad? Sí, efectivamente. Como comentaba, nosotros como gestores o coordinadores BIM, siempre estamos revisando las distintas herramientas pues, de comunicación, de trabajo colaborativo y procesos y estrategias que nos lleven a poder pues, hacer un seguimiento y control de calidad también de los trabajos que haga cualquier especialista donde esté ubicado, ¿no? Entonces, ¿cómo lo afrontamos? Con reuniones de coordinación, con medios de comunicación donde estábamos al minuto pasándonos información, con un CDE, ¿no? Que es un entorno común de datos, donde siempre teníamos actualizados los modelos en los que estábamos trabajando en las diferentes disciplinas, de forma que eh, cualquier persona que accediera a su modelo, pues pudiese tener la actualización de lo que estaban trabajando las otras especialidades, ¿no? Tal como lo comentó Nelly, por supuesto, teníamos un protocolo de modelado donde está definido paso a paso lo que tenemos que hacer, cómo lo debemos hacer, dónde se guarda, cuáles son los formatos para presentar esa información. Por ejemplo, teníamos formatos de eh, las cuantificaciones, ¿no? Cómo tenía que estar presentada la información que tenía que tener la tabla de cuantificación, cómo se llamaban las vistas, las familias, cómo denotarlas, un repositorio de familias, un Excel donde estaba en el Drive que podía ser actualizado a tiempo real y por varias personas, ¿no? De el nombre de la familia, para qué servía, pues, etcétera, información de que hayamos definido. Y por supuesto, pues el seguimiento normal que siempre se le hace a un equipo, esté físicamente en el mismo sitio o pues esté ubicado en distinto, ¿no? Bueno, estaba por supuesto el PEP, que fue el punto uno para que se le entregó al cliente y que todos los especialistas y modeladores tenían acceso al PEP, que igual el protocolo de modelado siempre es un anexo donde se le hace zoom a la parte del modelo, ¿no? Como siguiente punto estaba lo de que teníamos que hacer el presupuesto basado en unas partidas, pero aunque siempre más o menos se mantienen los mismos revestimientos, los mismos equipos, eh, no habían unas partidas definidas que nosotros tuviésemos como base para iniciar. Entonces nosotros nos basamos en, por supuesto, las partidas Covenant y también ítems que no estuviesen ya definidos dentro de la partida Covenant, que fuesen como muy específicos, igual lo desarrollamos y las adaptamos al proyecto, los distintos especialistas, de acuerdo a, pues, a las necesidades, ¿no? Como último punto, acompañamiento de un coordinador BIM en obra por parte de nuestro equipo, ¿no? Sabemos que teníamos como uno de los usos dentro de este proyecto entregar un modelo ASBIL, ¿no? Y conversamos también de que sabíamos que los subcontratistas que iban a afrontar el proyecto, porque nosotros no estábamos contratados para ejecutar la obra, porque ellos tienen ya un equipo armado pues para esto. Iba a ser difícil si estas personas no tenían conocimiento de obtener pues la información veraz como la requeríamos para poder luego convertir este modelo
que estuvo en diseño y luego un modelo que se generó para construcción, convertirlo en un modelo ASBIL. Entonces, por eso tuvimos que tener un coordinador BIM o residente BIM, como se le quiera denotar, en obra por parte de nuestro equipo, que era el que suministraba, pues recogía como toda esa información, ¿no? Y también, pues obviamente, él tenía acceso al modelo BIM con herramientas de visualización que a lo mejor puede ser consultado en el momento. También necesidades que surten, dentro que surgen dentro de la obra y que pues no estaba previsto a lo mejor esa información puede luego, si es solicitada, se estaba entonces generando información como extra, ¿no? O sea, aclarando algún punto o que si algo cambió dentro de la obra, pues podría verse, pues cómo afectaba el modelo generado de construcción y pues aportar alguna información que pudiese permitir una toma de decisiones en ese momento, ¿no? ¿Cuáles fueron entonces los beneficios obtenidos en este proyecto? Bueno, logramos tener en la fase de diseño un modelo coordinado con soluciones de interferencias antes de la construcción, ¿no? Y ya sabemos que como uso BIM teníamos esta parte de lo que es el uso BIM coordinación 3D. Entonces, logramos cumplir con ese uso, con ese requerimiento que también requería, que había solicitado el cliente, que era un modelo coordinado antes de la construcción. Muchas veces sabemos que un modelo coordinado no quiere decir que el 100% de las incidencias fueron solucionadas o de las interferencias fueron solucionadas, pero que sí en su mayoría está solucionado y lo que no está solucionado está notificado, ¿no? De que está sucediendo esto y puede ser en reuniones de coordinación se establece, no es necesario que se solucione pues dentro del modelo, sino que cuando estemos en obra, ya estamos avisados de que esto puede suceder, se le da una solución de acuerdo a las condiciones que tengamos en ese momento y esto es entonces esos cambios que, aunque el modelo esté coordinado en un 90%, cambios que van a suceder dentro de la obra, pero que ya todos conocemos que van a suceder, ¿no? Y que ya tenemos una idea de cómo la vamos a afrontar y nosotros como equipo para levantar luego posteriormente el modelo SBIL, vamos a tener especial atención en estos puntos para que luego quede actualizado dentro del modelo de acuerdo a la solución constructiva que se haya suscitado, ¿no? Luego tenemos como siguiente beneficio planimetría constructiva extraída del modelo BIM. Obviamente se necesitaban ciertos planos para la construcción o también para la permisología. Eh, También recordemos que los subcontratistas no era que trabajaban bajo la metodología BIM, o sea, de que iban a estar consultando a lo mejor el modelo o acceder a los planos de construcción dentro del modelo. Entonces, pues esto era un punto de apoyo y cosas que también definitivamente necesitamos ver en 2D para construir, ¿no? No todo va a ser un modelo 3D. Entonces, logramos que esa planimetría constructiva estuviese extraída del modelo BIM. Como siguiente punto están las cuantificaciones por especialidad para solicitar presupuestos a los subcontratistas. Efectivamente, nosotros pudimos preparar el modelo y eso es importante saber desde un inicio cuáles son los distintos usos a los que va a estar sometido el proyecto, porque te permite también tomar decisiones de cómo vas a modelar, cómo vas a afrontar el modelado, qué información va a contener cada una de las entidades dentro del modelo para que posteriormente, cuando ya todo esté listo, puedas extraer la información correcta, ¿no? Y no hay que modeles todo desorganizado y tal, y cuando vayas es que yo tenía que presupuestar y el modelo no está apto, no tiene la información, no se concibió para eso y por tanto, pues es como volver al inicio, ¿no?
Entonces, ese retrabajo, es problemas de planificación. Si no conocemos a qué necesitamos del modelo desde un inicio, pues no vamos a aplicar las estrategias y los procesos que nos permitan afrontarlo, ¿no? Entonces, en este caso, en el protocolo modelado, como comenté, estaba todo definido, cómo íbamos a presentar la información, cuáles eran las partidas, perdón, sí, las partidas con las que íbamos a trabajar, en este caso las Covenant, las que iban a hacer falta, pero también, por ejemplo, en el caso de Revit, que fue el software que utilizamos como herramienta de modelado BIM, los parámetros compartidos que íbamos a tener en cada una de las entidades. Había entonces también un TXT que era de dominio de todo el equipo para pues alimentar nuestros modelos, ¿no? Como siguiente beneficio, bueno, el modelo BIM de construcción para ser consultado en obra, es decir, después de que teníamos un modelo en las distintas fases de diseño, en la ingeniería básica, en la ingeniería de detalle, luego tuvimos un modelo con información de la parte de costos, o sea, de las partidas, ¿no? Para presupuestar, también teníamos pues un modelo BIM para construcción, ¿no? Ese mismo modelo BIM de construcción que puede ser consultado en obra en 3D, pero que también nos permite obtener la planimetría constructiva, ¿no? Como último, pues pudimos realizar el levantamiento ASPIL de forma que con este residente BIM que teníamos en obra, que nos permitió que estaba día a día en el avance de la obra. Es algo que siempre tengamos equipos de, o sea, por ejemplo, levantamientos con nubes de punto, con láser, o si es una obra pequeña como esta, puede ser con personas que estén con haciendo mediciones en sitio. Siempre es un acompañamiento que se tiene que hacer a la obra día a día, o sea, minuto a minuto. La obra cambia, claro, dependiendo de la envergadura de la obra, tendrás ciertos equipos especializados o más personas en los distintos frentes, pero es algo que hay que asumir que se requiere para poder generar entonces un modelo ASBIL o inversión en equipos o inversión pues en personas, ¿no? O equipos y personas, dependiendo cómo se vaya a afrontar, cuál sea la estrategia a afrontar para esos levantamientos. Y como último, pues obtuvimos un modelo ASBIL, ¿no? Que era uno de los usos y uno de los entregables que requería el cliente. Aquí podemos visualizar cómo quedó ese modelo ASPIL eh, de este local de comida rápida, ¿no? Igual, a ver si carga. Mientras carga, igual vamos a seguir, ¿no? ¿Qué lecciones aprendidas obtuvimos, ¿no? Siempre, y era lo que también comentábamos en... ¿Sí, Nelly? No, no, sí, adelante. Ah, ok, vale. Siempre cuando desarrollamos proyectos BIM tenemos un apartado final, ¿no? Donde, y esto es por cuestiones también de control de calidad, ¿no? Interna en cada uno de los proyectos que participan, ¿no? Las empresas. Y está basado también mucho recordemos que los proyectos BIM, o sea, la metodología BIM está basada en la ISO 19650, en la parte de la calidad, ¿no? Entonces, siempre es bueno conocer las lecciones aprendidas. Entonces, siempre cuando terminamos un proyecto, nosotros nos preguntamos, ¿no? ¿Qué aprendimos de este proyecto? De forma que cuando vayamos a afrontar otros proyectos iguales, o sea, de la misma, por ejemplo, otro local comercial como este y tal, o puede ser un desarrollo habitacional o cualquier cosa, siempre nos van a servir estas lecciones aprendidas, ¿no? Obviamente, si es el mismo target, entonces las lecciones aprendidas van a ser como que exactas, ¿no? Para el próximo proyecto y las que no, pues las tomamos para un proyecto diferente, ¿no? Siempre nos permite Sí, aquí, crecer como equipo. Fernanda, disculpa, aquí quiero destacar algo, y es que
cuando se va a hacer un proyecto bajo la metodología BIM, existe como un ABC que es la ISO 19650, ¿ok? Uno parte de allí. Y como toda guía, como toda norma, ¿verdad? Hay una interpretación. Y esa interpretación va a ir apoyando o ayudando a esa empresa o ese equipo de desarrolladores de la metodología BIM en un proyecto determinado a obtener capacidades. Y esas capacidades se van a ir mejorando en la medida que uno va repitiendo los procesos en diferentes proyectos que nos van a dar una madurez. Y esas lecciones aprendidas, como bien lo indica María Fernanda, es lo que uno tiene, o sea, nos, pues, como desarrolladores de proyectos bajo la metodología BIM, anotar. O sea, con qué nos encontramos, cómo lo solucionamos y cómo se va a continuar trabajando con esta experiencia. ¿Ok? Si la continuamos, la mejoramos o la eliminamos y la incorporamos otra, pero es parte de esa dinámica, porque como ningún proyecto es igual, entonces siempre tienen que hacerse ajustes y siempre se tienen que hacer esas referencias de lo que se aprendió. Entonces ahí entra el tema este de las capacidades y la madurez. O sea, yo tengo la capacidad de hacer un modelo, ¿verdad? Bajo la metodología BIM, pero quien me va a dar a mí esa experiencia de mejorar o la madurez es esas lecciones aprendidas y esa repetición de mejoras en los proyectos. Adelante, María Fernanda. Efectivamente, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles fueron esas lecciones aprendidas en este proyecto? Bueno, obviamente tenemos la importancia de la planificación anticipada y de la correcta definición de objetivos y usos del modelo alineados a las expectativas del cliente, ¿no? Recordemos que implementar pues la metodología BIM requiere tiempo, requiere una curva de aprendizaje y este era el primer proyecto de ese cliente, ¿no? Entonces, es vital, como comentábamos, y ahí se vio reflejado, educar a los involucrados sobre sus beneficios, definir procesos claros desde el inicio, saber conversar siempre con el cliente de cuáles son sus expectativas, qué es lo que nosotros vamos a entregar y que el acompañamiento, como comentaba inicialmente, pues es vital en este tipo de proyectos cuando son un primer proyecto, ¿no? Y en realidad en todos los proyectos, ¿no? Pero que es de vital importancia cuando estamos afrontando un primer proyecto del cliente bajo la metodología BIM, ¿no? Bueno, importancia que el cliente conozca los alcances e información contenidas en el modelo, ¿no? De forma que esa información también no se vaya a perder, ¿no? O sea, todo ese trabajo, todos esos, por ese modelo ASBIL al final, con toda la información que se tiene, no se pierda, ¿no? Entonces, bueno, es vital que el cliente conozca esos alcances, ¿no? El valor, pues, de la coordinación temprana, ¿no? Eh, la integración temprana de todas las disciplinas fue clave, ¿no? Aquí para detectar interferencias antes de la construcción, por supuesto, ahorra tiempo y costos, ¿no? Cabe resaltar que este proyecto se hizo, o sea, se ejecutó dentro de lo estimado del presupuesto inicial y se pudo, aunque los tiempos estaban acotados y tal, y bueno, todo lo que surgió, también la construcción se llevó a cabo con ciertas desviaciones, pero no grandes desviaciones, ¿no? Eh, Creo que fueron 2 semanas aproximadamente, Nelly, ¿no? Sí, fueron 2 semanas de más, ¿no? Pero vean que se pudo trabajar dentro del presupuesto con unos tiempos medianamente establecidos y esto se debe también a esa coordinación, a esa planificación inicial que pudimos hacer. Bueno, adaptación a las condiciones cambiantes, ¿no? Como metodologías de gestión de proyectos también tenemos que
afrontar, ¿no? Que no podemos ser tan rígidos, ¿no? Y que hay que tener flexibilidad para manejar los cambios en criterios de diseño, adaptarse a las limitaciones existentes, por ejemplo, en un espacio restringido para obtener un beneficio en el proyecto. Entonces, recordemos que cómo lo abordamos, entonces, no aunque hubiésemos necesitado que la mayoría de las disciplinas comenzaran como que rápido, ¿no? Para cortar los tiempos, nos dimos cuenta que había que, iban a haber pues muchos cambios por todos estos eh, puntos que comentamos al inicio en cuanto al diseño inicial. Entonces, para evitar retrabajos, por evitar aumento de costos en cuanto a nuestro diseño, lo afrontamos de esa forma como una ingeniería básica, fuimos monitoreando las otras disciplinas igual, íbamos monitoreando para tener una idea de las soluciones que iban a afrontar, pero sin irse de una vez a todas a comenzar al mismo tiempo, ¿no? Em, Tenemos como siguiente lección, pues el beneficio de la comunicación efectiva. Corroboramos, ¿no? Que efectivamente aplicando unas buenas directrices, el seguimiento, teniendo un entorno común de datos efectivo, em, que que pudiésemos, bueno, por supuesto, trabajar de manera colaborativa, tal como lo es un punto clave en la metodología BIM, se puede llevar a cabo eh, proyectos, ¿no? Con éxito, aunque las personas no estén físicamente juntas, ¿no? Fortalecer entonces la experiencia en campo, pues definitivamente no solo en Venezuela, sino en muchos países donde ya la metodología BIM se aplica en el desarrollo de proyectos en la fase de diseño, ingeniería de detalle y planos de construcción. Justamente la experiencia en campo es poca, ¿no? Hay mucha resistencia también a la gente en campo que tiene pues toda la vida trabajando con sus metodologías tradicionales, eh, unirse pues como empezar a aplicar estas nuevas tecnologías, estas metodologías, ¿no? Y esa resistencia hace que mucha gente pues no se capacite o no busque soluciones, ¿no? Que ya existen para aplicarlas en la construcción, ¿no? Eh, bueno, sigue siendo, por supuesto, un hito importante fortalecer esa experiencia en el campo, ¿no? Acceso a la información confiable y estandarizada, ¿no? Que nos permitió que la creación pues, de un modelo BIM con esas cuantificaciones bastante precisas, el desarrollo pues, del modelo ASBIL para al final genera pues, una base confiable de datos que permiten la consulta durante la ejecución de la construcción y bueno, posterior a ya su ejecución. Resolución de limitaciones con innovación. Entonces, eh, cuando tenemos tantas limitantes que siempre van a ocurrir, limitantes en cuanto a espacios, en cuanto a distribución, eh, siempre es una herramienta importante para toma de decisiones, como lo dijimos, poder tener pues una ingeniería básica, pero ya plasmada en un 3D que te permita hacer planimetría, pero también que te permita hacer cambios sin que sea tampoco tan traumático, ¿no? Muchas veces cuando aplicamos proyectos en CAD, obviamente, pues un cambio tiene que ser todo manual, ¿no? Y en estas herramientas de modelado BIM son un poco más, son más automatizadas, ¿no? Si hacemos un protocolo de modelado correcto, ¿no? Bajo como norma, va a permitir que los cambios, pues, no sean tan traumáticos y que actualice los planos de construcción, las tablas de cuantificación, las vistas, etcétera, ¿no? La alineación con sostenibilidad, pues sabemos que empezar a diseñar en etapas tempranas con materiales que permitan
garantizar la sostenibilidad, pues primero va a dar un plus, un valor agregado al proyecto, porque pues está reforzando el compromiso ambiental. Y bueno, por supuesto, para todos los especialistas fue pues un aprendizaje, por lo menos aquí en Venezuela, empezar a pensar un poco más en alinear el proyecto con soluciones sostenibles, ¿no? Bueno, las lecciones sobre tiempos ajustados, que si bien eran tiempos limitados, eh, nos permitió, ¿no? Como que sentarnos a establecer estrategias claras, coordinadas, que fuesen efectivas para cumplir con las metas de diseño y con la construcción sin desviaciones significativas, ¿no? Y esto nos ratifica lo que hemos venido hablando, como comentó Nelly desde el jueves, hemos estado hablando sobre eso, de que un proyecto sin una estrategia inicial definida seguramente no va a ser exitoso, ¿no? Porque empezamos como a contratar personas, a utilizar herramientas y a establecer procesos que no están como que planeados inicialmente, como que con la cabeza fría, eh, para abordar lo que en realidad requiere el proyecto, ¿no? Entonces, sentarnos como a pensar esas estrategias iniciales para luego sí definir las personas, las herramientas y los procesos a aplicar en el proyecto, pues nos dio la posibilidad de cumplir con las expectativas o los requerimientos iniciales del cliente y lograr entregar el proyecto en los tiempos establecidos, ¿no? Y también la relevancia de la etapa de preconstrucción, que viene muy ligado a esta estrategia, ¿no? Y cuando nosotros definimos como las fases en las que se mueve el ciclo de vida del proyecto en en la metodología BIM, se habla de esta preconstrucción. Y mucha gente a lo mejor no le toma la importancia que es, pero sí es vital para planear, ¿no? De manera acorde a los requerimientos y a los usos y a los entregables finales, eh, la etapa de preconstrucción, ¿no? Que también nos permita definir para qué necesitamos el modelo, cómo lo vamos a utilizar en la etapa de construcción o qué se requiere para, pues por supuesto, obtener los beneficios y la información que estamos esperando, ¿no? Yo les quería igual mostrar, creo que, ok, de esa información que hemos, o sea, los modelos de información que desarrollamos. Aquí vemos este modelo que fue desarrollado en la parte de la fase de diseño. Entonces, esto lo estamos viendo en Autodesk Drive, que fue el entorno común de datos que utilizamos para la parte de tener todos los modelos. Aquí hay un visualizador que nos permite ver los modelos como hace la vista Navisworks o el mismo Revit, ¿no? Entonces, también esta era una herramienta que podía utilizar el cliente para navegar, ¿no? Dentro del modelo, en esas reuniones que les comentamos, consultar información y, bueno, aquí podía tener esa opción, ¿no? También, eh, que tenía aquí abierto Revit, vamos a mostrarlo. Teníamos, por ejemplo, el modelo de arquitectura, ¿sí? Y si ven, pues nosotros teníamos información ya de la parte para las partidas, ¿no? Para poder cuantificar, pero dentro del modelo alimentábamos con eh, la información de el número de la partida, la descripción, bueno, el capítulo y subcapítulo
para tener alguna organización, y la unidad de medición, que luego nos permitía, y aquí tengo una tabla abierta, nos permitía entonces organizar la información. Esto fue algo estandarizado, que dijimos cómo lo íbamos a manejar, los parámetros compartidos, cómo íbamos a presentar la tabla para obtener entonces las totalizaciones, ¿no? Si vemos, pues hay una serie de partidas aquí. Por ejemplo, podríamos ver pues, esta de cerámica blanca, y es lo mismo, ¿no? Todos mantienen como el mismo estándar, la totalización, y esto pues nos permitía tener toda la información para el presupuesto, ¿no? Final. Luego esto lo exportábamos a Excel, bueno, hacíamos con tablas dinámicas un filtrado para que solo saliera un ítem, ¿no? Por partida y por sus totales y tal, pero toda la información estaba dentro de Revit, ¿no? También les quería mostrar los planos constructivos. Recuerden que hablamos de que generamos planos constructivos extraídos del modelo. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, de Aguas Negras, un replanteo de canales, ¿sí? Vemos que esto viene desde Revit, etiquetado, acotado, ¿no? Los detalles, todas las vistas, bueno, manejadas de forma, un grafismo que se decidió para, pues, la representación de los planos. Este era un plano de arquitectura de los detalles de la barra, o sea, para la construcción de la barra. Bueno, tenemos una vista del acotamiento, un corte, un 3D, ¿sí? Y, bueno, una sección, ¿no? Que esto servía para la construcción de los detalles constructivos, ¿no? En este caso, de la barra de donde llega el cliente, ¿no? Este es un plano entonces de planta, por ejemplo, de control de incendios, que también fue otra disciplina que manejamos, y era para la ubicación pues de los equipos, bueno, el cableado que estaba, pues todos los detectores, cómo estaba distribuido con respecto en este caso a las luminarias y bueno, a los ejes y todo. Entonces, vean que aquí también pudimos entonces cumplir con ese uso de los planos constructivos, ¿no? Teníamos también, trabajábamos con el modelo, bueno, todo se modeló en Revit 2024, en ese caso, y manejábamos el modelo federado de todas las especialidades. Si ven, aquí está, pues todas las especialidades, con Navisworks, ¿no? De esta forma, por ejemplo, generábamos, esta es la planta alta, ¿sí? Y aquí, ah, veamos, bueno, es justamente la barra que veíamos, el detalle de la barra que vimos en los planos. Y aquí, veamos que es la cocina. Recuerden que justamente hablamos de la altura, ¿ves? Limitada, y justamente por los equipos, pero tiene que haber espacio para los extintores, ¿no? Los equipos de extracción. Entonces, por eso era bastante limitado. Los canales que le comenté de drenaje, que justamente era lo que limitaba pues el sobrepiso, el nivel de piso terminado y luego la distancia con el cielo falso, ya que, bueno, ya esto estaba ejecutado en sí la estructura y por eso habían esas limitantes, ¿no? Entonces, lo abordamos generando estos modelos NWD, este modelo federado, que ya luego después, como les mostré ahora, era lo que se veía este NWD dentro del Drive para que el cliente pudiera también revisarlo, ya que pues no contaba en sí con herramientas BIM, o sea, no es necesario que se pueden adquirir si el cliente lo desea, pero pues con estos tipos de soluciones es simplemente darle acceso a estos visualizadores y lo puede utilizar, ¿no? Sin ningún problema.
Entonces, bueno, esto es un resumen, ¿no? De este proyecto, de cómo lo abordamos, de qué, bueno, las limitaciones que conseguimos y qué fue también, cómo lo solucionamos y qué aprendimos. Igual si tienen alguna pregunta, pues nos las pueden hacer. No me queda más que igual darle gracias por participar en nuestro webinar, sea en vivo o en diferido. Igual pues gracias por su participación. Estas son nuestras redes sociales también, ¿no? Por si nos quieren contactar para tanto capacitaciones como desarrollo de este tipo de proyectos o a lo mejor o de otros tipos de usos también. eh, Pueden entonces contactarnos allí, ¿no? No sé, igual si Nelly Sí, quiere comentarnos algo. sí, bueno, el propósito de nuestros webinars siempre es educar, ¿no? Educar, informar de lo que se está haciendo. Porque si bien en Venezuela tenemos una situación en el tema de la construcción, sí se están haciendo cosas con estas nuevas metodologías que funcionan a nivel mundial, ¿no? Y repetir siempre que el BIM no es una opción, el BIM no es una moda, el BIM vino para quedarse, porque ya está demostrado que en los proyectos de construcción es importante implantar una herramienta como esta que nos permita controlar los costos dentro de cada uno de los procesos de las diferentes fases del proyecto, pues desde el diseño hasta la parte de operación. Entonces, mostrarles eso, que nosotros lo estamos haciendo, no solamente la capacitación, sino también un servicio de proyectos, asesorías, y mostrarles que esto está haciéndose en el país, muy tímidamente, por la situación que todos conocemos, pero sí se está realizando. Bueno, María Fernanda, muy bien, muy bueno el contenido, muy buena la presentación. Una vez más, bueno, gracias y hasta orgullosa de tenerte en el equipo. Este, bueno, esta grabación va a estar disponible en nuestro canal de YouTube para que puedan entrar a ella y ver toda la información. De mi parte, bueno, gracias por todo. Vale, muchas gracias a ti, Nelly, y a todos los que están aquí conectados. Que tengan entonces un buen día. Gracias igual. Gracias por acompañarnos.